Así que no fue el principio de Roma corrupto, sino que ellos pelearon por la fe. Pelearon por la fe. Así que no imaginemos que Roma en estos tiempos está como la crítica que después Lutero le hizo y otros, sino que en estos tiempos Roma aún peleaba por la fe o peleaba por la ortodoxia en contra de todas las doctrinas que estaban surgiendo en contra de la doctrina de Jesús. Sabelo creía en una estricta unidad de la deidad. Para él, Dios era una persona con tres nombres. Y esto es bien importante que lo quiero mencionar. Porque en una iglesia que yo estuve mucho tiempo, que el apóstol de ellos se conocía como Toniel Ríos Paredes, de Ministerios Internacionales Elim, enseñó algo similar a Sabelio. Él enseñaba de que él como Otoniel era tanto padre para sus hijos, esposo para su esposa y tío para sus sobrinos. Pero él era una sola persona, pero que tenía tres funciones como ser humano. Esto es una herejía si nosotros pensamos así de Dios. Porque Sabelio pensaba así y fue declarado un hereje. Y desgraciadamente muchas iglesias toman aún esta doctrina como enseñanza o como base. El LIM aún en ciertos escritos de su apóstol, uno de los apóstoles del LIM o de los derivados del LIM, Sergio Enríquez y otras personas, iglesias dentro de ministerios internacionales del LIM han puesto esta clase de doctrina en PowerPoint y eso es lo que yo saqué y yo lo tengo y usted lo puede ver en luisjovel.net en el blog donde pondré este estudio, puede ver la referencia y también en este video donde va a poder ver la referencia también si lo ve, si lo está viendo y puede referirse al blog. Yo le invito, hermano y hermana, a revisar bien de dónde le están enseñando, qué es lo que se le está enseñando en la iglesia y estas cosas, simplemente con una, yo creo, con una lectura de la historia de la iglesia se puede corregir. Yo no creo que estas personas son malas, yo no creo que estas personas están intencionalmente queriendo enseñar la mentira, pero la novedad de algo o la variedad de lo que se cree, lo que se ha creído por 2000 años, muchas veces es bien llamativo y llama y lleva a pegarse a doctrinas que no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Dios para Sabelio era un giopator, que quiere decir padre, hijo o hijo padre. Era dos personas de una sola vez. La existencia del hijo es confinada al ministerio de Jesús en la tierra para Sabelio. A pesar de tales enseñanzas, Sabelio pudo ganar a su bando a dos obispos de Roma, Víctor y Seferinos, quienes, como en el caso de Praxias, lo aceptaron inicialmente. ¿Por qué? Porque ellos estaban luchando por la fe también. Como Praxias con Tertuliano, Sabelio también encontró su contrincante en Hipólito. Hipólito, quien vivió en Roma en el tercer siglo, 179 después de Cristo al 236, fue un teólogo y clero en Roma. Así que era pastor contra pastor, teólogo contra teólogo. Hipólito llegó a condenar a Seferinos como uno del partido de Sabelio, aunque esto no se puede confirmar, porque recordemos, todo lo que está escrito en la historia de la iglesia, casi todo lo que está escrito, es lo que nosotros sabemos, las escrituras que tenemos nosotros son porque tenemos los escritos de Tertuliano, tenemos los escritos de Hipólito, Eusebio los ha guardado, los guardó. Eusebio fue un historiador de la iglesia y él solo guardó las cosas de los triunfadores. En ese sentido, muchas críticas tienen razón. Tiene gente que dice que los triunfadores son los que discusiones y cómo ellos triunfaron en contra de la herejía. Pero tenemos que tomar en cuenta también de que Dios ha dejado, tenemos que ver la mano de Dios en esto. Sabemos los errores. Hasta el día de hoy, hasta el año 48, se sabía los gnósticos solo por los escritos de aquellos cristianos que pelearon contra ellos. Y cuando se encontraron los rollos en Najamaria, allá en Egipto, se comprobó de que los cristianos no estaban haciendo mentiras en contra de las posiciones que estos gnósticos y que estos herejes tenían, sino que habían peleado contra esas falsas doctrinas. Así que si se quiere decir que han sido mal representados los herejes, no se puede confirmar, porque el cristianismo, aunque sí se guardaron solo los documentos de ellos, cómo ellos
aplastaron lo que estos herejes decían, fueron también lo suficientemente sinceros y fueron lo suficientemente rectos en su argumento. No mintieron que esta gente estaba inventando cosas, sino que en los escritos de Nahamari que se encontraron en el 48 allá en Egipto, se comprobó que sí era cierto lo que los gnósticos creían conforme leyendo a los padres de la iglesia. Así que para mí y para usted, yo creo, muy lejos de la teoría de que hubo una conspiración en contra de esta gente. No, hubo una real pelea contra malas enseñanzas y que se ganó en el ámbito intelectual, y no solamente en el ámbito intelectual, sino también en el ámbito doctrinal, y también, que más importante, por lo visto, por supuesto, en el ámbito bíblico, pero también en el ámbito político. Así que ahora tenemos una sociedad de que es más pluralista y por lo tanto acepta lo que cualquiera quiera creer. Pero eso no quiere decir de que no hayan absolutos y verdades absolutas, como los padres de la iglesia encontraron. Así que Calistus, que lo mencionamos antes, que fue también un obispo en Roma, trató de hallar una mediación entre Sabelio y Hipólito, proponiendo que el Padre era el nombre del Espíritu Santo que mora dentro del Hijo, quien es el cuerpo humano de Jesús. Quiere aceptar tres personas, pero hace un revuelto de lo que en realidad es lo que se tiene que decir. Así que la resolución de Hipólito no fue tan buena que digamos. Se puede apreciar que la solución no podría corregir el error de Sabelio, más bien traer más confusión. Bueno, ¿cuál fue la refutación ortodoxa y bíblica en contra del modalismo? Y en esto quiero decir algo, no encontré tantos libros que me ayudaran en esto, sino que tuve que basarme en otras cosas, digamos, en los argumentos de ahora, de aquellos que siguen doctrinas similares a los modalistas, que son como los solo Jesús, los que bautizan en nombre de solo Jesús, o la luz del mundo. Así que tuve que tomar esos versículos y hacer un argumento para que el día de hoy nosotros podamos combatir a los de hoy, a los modalistas de hoy. También hay unos cuantos versículos que no los voy a mencionar, pero que eran también usados por los modalistas de antaño, que también los modalistas de ahora lo usan, en especial Mateo 28, pero como lo vamos a ver. Pero en sí tuve que hacerme más de lo que ahora vemos que los modalistas hacen y los versículos que ellos usan para poder armar esta refutación bíblica. Porque más que todo en la iglesia primitiva fue algo bien filosófico que ellos hacían, y cosa que para el podcast o para esta presentación no tiene nada que ver. Bueno, algunos de los versículos que los modalistas ocupan para demostrar que Dios es uno. Éxodo 3.6, voy a leer siempre la Nueva Versión Internacional. Éxodo 3.6. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 23. No tengas otros dioses además de mí o delante de mí, como dice la Reina Valera. Isaías 44.6. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Y finalmente, Isaías 45, 14, 15. Así dice el Señor. Los productos de Egipto y la mercancía de Cus pasarán a ser de tu propiedad. Los sabeos, hombres de elevada estatura, marcharán detrás de ti en cadenas. Se inclinarán en tu presencia y suplicantes te dirán: hay un solo Dios, no hay ningún otro, y ese Dios está contigo. Tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. En todos estos versículos vemos cómo Dios es uno. Esto los modalistas pretenden que los trinitarios rechazamos, pues alegan que creemos en muchos dioses. Pero vale la pena mencionar algo que los modalistas pasan, tanto los modalistas de antes como los modalistas de hoy, pasan muy de alto, que hay dos versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios se habla de sí mismo, no en singular. Habla mucho en singular, no lo niego. Pero hay dos versículos en el Antiguo Testamento que también habla el Señor en plural de sí mismo. Y vale la pena ver estos versículos para poder así llegar a un entendimiento cabal de lo que el Antiguo Testamento en toda su revelación nos dice de quién Dios es, y no solo agarrar algunos versículos por ahí o por acá.
El versículo que tengo yo en mente o que he puesto aquí es Génesis 1:26, el primer versículo de ellos. Y esto lo tomo en la Biblia de las Américas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Claramente Dios no está haciendo al hombre a la semejanza de los ángeles o de algún otro ser creado. En Hebreos 1, donde se hace una gran diferencia entre el hombre, claro, concentrándose en Jesús, y los ángeles, vemos esa realidad. Cuando dice hagamos, yo no estoy hecho a conforme a un ángel, yo no vuelo, yo no puedo traspasar paredes. Pero veamos también que ese ser igual a la semejanza de Dios va más allá de tener un cuerpo espiritual, porque Dios es espiritual. Es tener la voluntad que Dios nos ha dado y el poder de procrear. Dios puede crear, Dios crea, pero nosotros podemos procrear. Los ángeles no pueden procrear, los ángeles no pueden hacer eso. Así que Dios tiene que estarse hablando a sí mismo. Hagamos. El siguiente versículo también encontramos a Dios hablando de sí mismo en plural. Isaías 6:8. De nuevo la nueva versión internacional. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Oiga bien. ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy. Envíame a mí, dijo Isaías. Una vez más, es Dios quien envía a Isaías, no son los ángeles. Tenemos que ver bien. ¿Quién irá por nosotros? Los ángeles no están enviando a nadie. Dios está hablando consigo mismo. Él se refiere a sí mismo en el plural, aunque vemos que Isaías se refiere a él en singular. Dios no se había revelado completamente a los patriarcas, solo por medio de derivados de su poder y majestad. Y acuérdense que el Señor se reveló a Abraham como el Shaddai, el Dios protector, y se reveló también como Jehová Rafa, como le decimos en español, el Señor sana, y el Eliyón. ¿Se acuerda cuando se juntó con Melquisedec después de Sodoma y Gomorra, después de haber ganado contra los reyes? Abraham, y se encontró con Melquisedec, y que le dijo, el Dios altísimo, el Eliyón, te bendiga. Entonces eran derivados de cosas que Dios es o cosas que Dios hace. Pero Dios no le había revelado el nombre a ninguno de los patriarcas hasta en Éxodo 3:14. Si usted lee Éxodo 3:14, usted lo va a ver. Esta clase de revelación de parte de Dios a su pueblo culmina en la venida de Jesús en el Nuevo Testamento, a donde ahora veremos, vamos a pasarnos ahora al Nuevo Testamento, en la venida de Jesús, ahora veremos algunos versículos usados por los modalistas para apoyar su posición y cómo Jesús nos da la suprema revelación de la persona de Dios. Y una recomendación que, como usted ahorita lo va a ver, estoy recomendando el libro de Richard Bocken, Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento, publicado por Editorial Clear. Es un libro que ayuda mucho a comprender el monoteísmo en el Antiguo Testamento y cómo es que la iglesia primitiva, basándose en los textos del Antiguo Testamento, en Isaías en especial, llegó a adoptar esta forma de ver que Jesús era Dios. Ellos no dejaron de ser monoteístas, pero el monoteísmo que en el Antiguo Testamento se mantenía daba cabida para aceptar el monoteísmo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero eso sería algo más, otro tema de hablar más adelante, o usted compre el libro. Yo le recomiendo que compre el libro. Yo le llamo esto el primer tropezadero de los modalistas que se encuentran en el Nuevo Testamento, es Mateo 28:19. Dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres, dice en el nombre. Los modalistas antiguos y modernos ponen en tela de juicio la inclusión del versículo en los textos antiguos del Nuevo Testamento. Un misionero de la secta modalista La Luz del Mundo, Joshua, que yo lo aprecié mucho, yo lo visitaba y hablamos, él llegaba a mi trabajo y hablamos de Biblia. Me mencionó tal cosa, él fue el primero que me dijo, estos versículos parece que no están en la Biblia, no están en el original. Y yo dije, vamos a ver, y yo tengo el texto en griego y le quiero explicar que
que en el texto griego abajo tiene un aparatus.